Lo pongo antes de acostarme y me pongo un rapecito. Súper. Muy bien, señoritas. Vamos entrando ya a una fase avanzada de nuestro curso. Y esa fase avanzada ya nos va a llevar a campos tal vez donde a veces nos cuesta, nos cuesta. Si nosotros hemos visto puntos que nos pueden dar durito, que nos pueden revolcar a veces o que otras veces nos damos cuenta que estamos muy bien, en esta fase en la que vamos a entrar, porque ya estamos entrando en la tercera fase, en nuestro tercer ciclo, aquí sí vamos a entrar mucho más profundo. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es precisamente el perdón. Y lo que vamos a relacionar con el perdón, la frase que nos han entregado para este es: perdono y soy libre. Perdono y soy libre. Hola. Entonces, hola. Ahora sí. Ahora sí, señorita. Mm, arranchado este. Bueno, lo importante es que ya le dio Olguita. Les estaba contando que estamos entrando en nuestro tercer ciclo, que es el tercer ciclo, precisamente está relacionado con la palabra de el perdón, y que la frase que nos han entregado para comenzar este ciclo es: perdono. ¿Cómo es? A ver, perdono y soy libre. ¿Por qué esta frase de perdono y soy libre? Porque es que verdaderamente trabajar el perdón nos libera en muchísimos aspectos, en muchísimos campos de nuestra vida y en lo que queremos, somos, deseamos, muchas, muchas cosas. O sea, es una palabra que realmente tiene una profundidad extremadamente grande. Entonces, dejando esta parte clara, quiero que tengamos en cuenta que vamos a comenzar con nuestros números del día de hoy, los conteos de nuestros deditos, de nuestras manitos. Respiren profundo, comiencen a soltar su cuerpo, empiecen soltando sus manos, sus hombros, mientras van respirando despacio, profundo. Van soltando los pies. ¿Tú vas a estar? Y cuando estén listos van a cerrar sus ojitos. Van a escuchar con muchísima atención las frases que les voy a entregar la noche de hoy. Y van a ir contando en sus manitos con cuántas de ellas se identifican. Primera frase: jamás los perdonaré. Segunda frase: no merecen ser perdonados. Tercera frase: lo que me hicieron era imperdonable. Cuarta: me han arruinado la vida. Vamos con la número 5. Lo hicieron a propósito. Dianita, de aquí para adelante, las que vayas escuchando las cuentas en tus manitos, te repito cuando finalicemos a las otras. Buenas noches para los que acaban de llegar. Les recomiendo que las frases que escuchen en este momento, cierren sus ojitos, permitirse escuchar a ustedes mismas con cuántas de ellas se identifican, que ustedes las dicen o se las han dicho, en especial que ustedes las digan, que al final les repito las otras frases. Número 6. Yo era tan pequeño y me hicieron tanto daño. Número 7. Primero tendrán que disculparse.
8. Mi resentimiento es una medida de seguridad. 9. Solo los débiles perdonan. 10. Yo tengo razón y ellos se equivocan. 11. Todo es culpa de mis padres. 12. Y por último, yo no tengo que perdonar a nadie. Las personas que las hicieron completas pueden irme escribiendo cuántas encontraron, cómo se sienten con estas frases. Y para las personas que acaban de llegar, vamos a seguir de nuevo con el listado para ponerlas al día con las otras compañeras. Recuerden ir tomando en sus deditos cuántos numerales identifican en ustedes. Primero, jamás los perdonaré. Segundo, no merecen ser perdonados. Tercero, lo que me hicieron es imperdonable. Cuarto, me han arruinado la vida. Quinto, lo hicieron a propósito. Sexto, yo era tan pequeño y me hicieron tanto daño. Séptimo, primero tendrán que disculparse. Aquí es donde ustedes llegaron. ¿Cuántas contamos en total? Mónica me da cuenta que fueron 8. Muy bien, Mónica. Qué bonito que lograste identificar 8 ítems con los que tuvieses resonancia o que te hubieses escuchado decir a ti. Dani, ¿cuántos contaste? 4. 4, muy bien. Lorena, 6, muy bien. Olguita, Diana, ¿cómo les fue? La verdad, encontré 1. 1. ¿Sabes que yo sané? Sí. Muy bien. Yo definitivamente sí sané. Muy bien, Olguita. Todo gracias a ti, me parece espectacular porque casi todas esas, muchas, las decía. En este momento siempre le digo a las personas, hay que perdonar para perdonarse a uno mismo y poder uno ser feliz. Sí, señora, Siempre muy bien. que converso con personas así que tengan como dificultades, cosas así, siempre les digo, busquen su interior, que no ha perdonado o pida perdón o perdone y verá que eso la libera. Siempre que converso con personas que tengan como dificultades, algo muy bonito que aprender. Olguita, súper bonito, qué lindo tu mensaje, es cierto. Eso que tú dices, completamente todo es real. Para poder trabajar el perdón en uno mismo hay que revisar también cómo hay que perdonar a los demás y todo eso nos lleva a liberarnos. Por eso la frase del día. Hoy el tema es el perdón para las que recién llegan y la frase precisamente nos habla de eso. Perdonar nos libera. Eso es el perdón. Dianita, ¿cuántas encontraste? Parece que también pueden escribir si les da pena abrir el micrófono. Yo encontré 4. 4, muy bien. Para las que son más nuevas en este espacio, Lore, que es más nueva en este espacio, te cuento un poquito. Las frases con las que abrimos cada semana, cada tema, toda la semana los temas son diferentes, nos llevan a revisar. De 1 a 3 es que estamos trabajando muy bien nuestro proceso de sanación de vida. De 4 en adelante, más o menos de 4 a 6, quiere decir que todavía nos falta bastante por soltar, pero que vamos en el proceso. De 6 a todas,
Quiere decir que todavía estamos muy arraigados en ciertos puntos de nuestra vida. Para eso identificamos cuántos números vamos en cada ítem, con cuántos de las frases nos identificamos, y esto nos lleva a hacer muchas revisiones internas para que podamos comprender cómo trabajar el amor propio, cómo nos podemos sanar y liberar. Abraham identificó 2, muy bien, te fue súper bien. Balvin. Ay, ¿quién es? Es de doña Olga. Olguita. Estabas con los nietos. Bueno. Ay, vea, con la pegadilla. Con la pegadilla. Dígale, yo voy a hacer el curso mejor que ustedes. Mentira. ¿Ah? Que ella va a hacer el curso Eso mejor es un que amor. ustedes. Mentiras, ella es un Sí. amor, eso es cierto. Hoy, Bueno. ya con la ida por allá, hay días que les queda súper difícil por lo que aquel muchacho madruga mucho. Entonces, no, entonces yo le dije a ella, manténgale ropa acá el día que se tenga que quedar la deja, que se van a poner, ella venirse caminando desde bien lejos, con esa niña, no, por ahí lloviendo, como ha estado el tiempo de duro. Yo Bueno. qué bobada, ella, vea, me siente aquí de Ahí tiene compañera, muy bien. Bueno, señoritas, todos necesitamos precisamente trabajar algo que es llamado el perdón. ¿Por qué? Para la mayoría de nosotros, perdonar es un tema muy difícil. Y muchas veces es muy fácil ponerlo en práctica en palabras cuando lo damos como consejos al resto. Pero se nos olvida ponerlo en práctica para nuestra propia vida, para nuestras propias situaciones. Cuando alguien llega y nos dice, no, lo odio, no sé qué, y no sé cuántas, uno escucha eso, suena muy fuerte y uno empieza como, no te envenenes el alma, y empieza a dar consejos maravillosos, súper bonitos. No te envenenes el alma, perdonalo, déjalo ir, pues no valía la pena, mejor, Pero cuando nos toca a nosotros, ya somos nosotros los que queremos coger, después arrancarle las tripas y hacer de todo. Entonces ahí es donde tenemos que volverlo un tema no tan difícil. Nosotros tenemos una frase que en varias oportunidades se las hemos dicho: es tan fácil o tan difícil como tú lo quieras ver, porque quien le pone el grado de dificultad a cada situación soy yo mismo. Cualquiera de nosotros a quien se le presente una situación nos lleva precisamente a trabajar tantas cosas internas que si nos dejamos arrastrar, eso termina acabando incluso con nuestro amor propio, empatando este terreno y el otro, porque el otro pudo haber dicho una situación fuertísima de mí y aún yo sabiendo que no, me enganchó tanto en eso que me dolió que lo dijera, que empiezo a darle vueltas, le doy fuerza y termino yo hasta creyéndome cosas que no son reales. Entonces muchas veces tenemos que trabajar el discernimiento. Es una parte fundamental en la vida de todos nosotros, el aprender a discernir. El saber que lo que diga el otro no tiene que ser mi verdad y no tiene que definir quién soy. Eso es fundamental. El perdón precisamente se trabaja ¿para qué? Como una llave. Es la llave para abrir las puertas del corazón. En especial ¿para qué? Para amarme yo. Porque es que yo no puedo amar al resto si yo no tengo amor por mí, si yo no tengo compasión, si no tengo piedad por mí mismo. Entonces, ¿para qué es el perdón? Para abrir la llave, pues es una llave para abrir la puerta de mi corazón. Son muchos los que llevan años y años y años como arrastrando situaciones, resentimientos. Lo que ellos van guardando le van dando tanta fuerza con el tiempo a medida que se repiten las cosas, las vivencias, las situaciones, que cuando menos piensan se vuelve un supremo detonante. Y ese supremo detonante hace que muchas personas terminen en unas condiciones no muy bonitas. ¿Cuántas personas se han dejado arrastrar por consumos, por adicciones, que fue el tema que tuvimos la semana pasada? ¿Por qué? Porque no perdonaron, porque cargaron esas verdades, se engancharon y se dejaron arrastrar, porque permitieron envenenar su corazón, envenenaron su alma y cargaron tanto con todo eso que terminaron convirtiéndolo en resentimientos, en odio, en depresiones, en un montón de cosas que al final lo único que hizo fue acabar ¿con qué? Con el amor a sí mismo. Entonces lo que ellos hicieron como tal nos inspira para hacer una actitud, digamos, a veces lo que el otro me hace me lleva a esa actitud como farisea.
Tengo dos opciones, o lo perdono o me vuelvo un hipócrita. Y muchas personas optan por volverse así fariseas, actuar según el momento. Ay, me cae re mal, pero es que voy para allá, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y uno es como que, Después se voltea y es uno como que sí, viste, no sé qué, no sé cuántas. No necesitamos nada de eso, porque nada de eso en realidad nos va a alimentar el ser, nada de eso nos va a alimentar la esencia, nada de eso nos va a alimentar el corazón. Por el contrario, todo eso nos va a llevar a seguir aumentando la carga. Entonces tenemos que tener muchísima claridad de qué tipo de movilización en esa prisión interna estamos brindándonos, porque todo ese resentimiento que nos lleva a actuar de forma farisea o hipócrita, que tanto lo decimos, nos lleva a nosotros a buscar tener el control de algo que siempre se termina saliendo de control, a buscar siempre tener la razón, pero jamás nos lleva a ser felices. ¿Cuántas veces ustedes se han visto en esa envoltura, ya sin ganas de verle la cara al otro y tener que estar súper sonrientes, sin querer saber cómo poder deshacerse, no tener que verlo, pero te toca verlo, te toca tragarte todas las palabras y después te volteas y dices, chico, mi chico, yo no lo quería saludar? Y cuántas veces somos nosotros a los que no quieren ver, porque lo que sembramos es lo que cosechamos. Y como eso es lo que yo tengo dentro de mí, también es lo que me hacen a mí. Entonces tenemos que tener muy en claro que todo eso hace parte de la siembra que yo le pongo a mi propio ser, a mi propia esencia, a mi propio corazón. Entonces muchas personas dicen, ay, pero es que usted no sabe, a mí me hicieron mucho daño, eso es imperdonable, no sé qué, no sé cuántas. Venga, cada uno de nosotros como seres humanos vivió una situación a la que llama imperdonable. Cada uno de nosotros vivió una situación a la que decimos, me hicieron un daño ni el hijo de mi chica. Usted no se imagina cómo jugaron conmigo. No me lo imagino, pero sé que todos los seres humanos la vivimos. Entonces mi situación no es la primera, no es la única y no será la última. Y el otro, por el hecho de que la haya vivido desde otro ámbito, no quiere decir que no sepa lo que duele cuando algo te hacen y te hace daño. Entonces no podemos ponernos como la víctima más víctima del mundo, porque ese es un factor que nos gusta mucho como seres humanos. Es que lo mío sí fue lo peor y la mía fue la más horrible y la más dolorosa, pero alguien vivió otra situación y tú dices, no, pero es que a mí fue peor. No somos el de la peor, porque cada quien lleva su dolor, cada quien lleva su situación y cada quien tiene a alguien a quien perdonar. Nos pasa a todos. Entonces el resentimiento es algo de uno, o sea, yo se los he dicho mucho, incluso las que son pacientes acá de nosotros lo pueden decir. Yo siempre les digo, eso es un veneno para el corazón, es un veneno para el alma. ¿Qué tanto veneno te quieres tomar? Porque es que el veneno se vuelve, puede ser a cuentagotas, pero cuando lo vas haciendo diario, a cucharaditas, llega un punto en que se vuelve mortal, que se vuelve letal. Se va acumulando tanto que nos va generando a cuentagotas un daño enorme. ¿Cuántas veces ese dolor, ese daño, esa rabia, esa frustración termina manifestándose en una enfermedad de tu cuerpo físico, llamándote la atención, diciéndote, hey, como no hiciste caso, como no escuchaste, pues aquí estoy. Tú querías seguirme cargando, pues listo, acá estamos. Entonces, ¿cuándo dejamos todo eso y cuándo cortamos con que eso suceda? Cuando decidimos ser libres. ¿Quién decide ser libre? Cada uno de ustedes como ser individual. Nadie merece seguir atado al pasado. Nadie. Lo que sucedió, ya sucedió. Pasó hace 10 años, hace 10 años. Ahorita ya no lo ves. Lo que sentiste lo puedes sanar, pero no te puedes quedar diciendo todos los días qué fue lo que pasó hace 10 años, cómo te hirieron hace 10 años. Ya lo viviste. Ahora es hora de verlo, pero para sanarlo, no para quedarse. Entonces, si ellos no se manejaron de la mejor manera, si lo que me hicieron fue extremadamente doloroso, listo. Ya pasó afortunadamente ese tiempo en que lo viví. Y hoy tengo la oportunidad y la posibilidad de soltarme y de ser libre. Porque eso ya terminó. Afortunadamente ya terminó esa época que viví, esa situación tan fuerte y tan dura. A veces sentimos que si los perdonamos es como
como si los dejáramos libres e impunes de todas sus causas y sus hechos. Pero es que yo no estoy diciendo perdónelo para que lo deje impune. Le estoy diciendo perdónelo para que sea libre usted. Porque es que es usted, el otro está como Pedro por su casa haciendo su vida. Y al final de cuentas, quien está sufriendo todavía pensando en eso es usted. Lo perdones o no, el otro sigue estando como Pedro por su casa. Pero usted es el único que sigue atoradito. Entonces, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde queremos nosotros de verdad darnos cuenta que ya es hora de soltar? Cuando esté en una cama en medio de una enfermedad, o ahora que soy consciente qué es lo que me duele y qué es lo que llevo años guardando. Y esas son lecciones que nosotros como seres espirituales que ya somos, porque ya lo somos, es más importante que comencemos a comprenderla con todo nuestro cuerpo y nuestro ser en su completa capacidad de verlo, de sentirlo. Es mejor ahora a llegar a un momento en el que uno diga, pucha, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no hice caso? Y a dónde estoy. Y eso nos pasa a todos, y a veces creemos que es injusto tener que perdonar a ese que te abusó, o a ese que te robó, o a ese que te dejó en la quiebra. Pero cada cosa la viviste por un momento en el que ya pasó y en el que algo te tenía que dejar de enseñanza. Porque eso que viviste ya se vivió. No hay cómo hacerle así con el dedito y borrarlo. Pero eso que te dejó y que viviste, ¿qué tipo de enseñanza te trajo? ¿Para qué tuviste que pasar por ese momento tan doloroso? Cuando mamá se fue, cuando papá se fue, cuando mi pareja, el único y más maravilloso hombre del mundo, me abandonó. ¿Qué fue eso que tenías que aprender? Dime. Córrase por acá que no le escuchan. Hable. Sigue. Bueno, le dio pena. Entonces, verdaderamente, señoritas y caballeros, es real que nosotros vivimos esos momentos donde ni siquiera entendemos por qué somos nosotros los que tenemos que perdonar a quien nos causó daño. Porque de verdad uno escucha muchas veces eso, porque yo también lo viví. ¿Por qué tengo que ser yo el que lo perdona si el que me causó el daño fue fulanito, peranito? Pero el que está atado soy yo. El que sigue con su dolor soy yo. Y con el entendimiento, con la conciencia, con el conocimiento que yo tengo hoy, que cada uno de ustedes tiene hoy, podemos entender que es hora de ser libres. Ahí es donde queda verdaderamente la variable de esta historia, de la historia de cada uno, del momento de cada uno, que cualquier maltrato que alguien haya hecho, porque yo era un niño y no le importó, lo que fuera, soy yo hoy quien tiene la completa conciencia, quien tiene la completa claridad de que ya no funciona más seguir en eso y que es hora de yo recuperar la profundidad de lo que yo amo. ¿Qué amo? A mí, por encima de lo que sea. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda otro poquito, pues yo, porque a eso es lo que tengo que amar por encima de cualquier cosa, a mí. Y comenzar a conectarme con eso que llaman crecimiento espiritual, que es el camino a la conciencia. Debemos tener una conciencia en que las personas que nos hicieron ese daño también sufrieron, y a raíz de ese bloqueo que no sanaron, llegaron a esos actos. Y yo no puedo ser una persona con un montón de bloqueos que no he sanado, porque de alguna manera, así no sea, de la misma forma estoy generándole dolor a otros. Y eso se repite, es una cadena. Porque cuando yo no sano mis bloqueos, porque cuando yo no sano mi ser, se repite de alguna manera. Hay alguien al que estamos haciendo sufrir porque yo estoy sufriendo. Eso nos pasa, eso nos sucede, eso no es gratis. Porque tenemos que hacernos responsables de nuestra sanación. Cuando no nos hacemos responsables, causamos daño. Porque creemos que el mundo tiene que saber lo mucho que me duele, y terminamos arrastrando personas que ni siquiera merecen que nosotros les infundemos ese dolor. Entonces el incidente ya pasó, quizás hace mucho tiempo, quizás no hace tanto, pero lo primero es encontrar la paz y dejar ese momento en paz. Porque cuando yo entro en esa paz,
me permito ser libre. Salimos de lo que tiene que ver con la prisión que yo mismo creé, porque yo soy el único capaz de cortar las cadenas de esa cárcel y volverme a reencontrar con el sol de la vida. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Dudas, preguntas, inquietudes. A mí me llevó hasta pensionarme con 46 años. Fueron muchas enfermedades. Perdonar es donar eso al otro, soltarlo. Muy bien, Lorena. Qué bonito que tú hoy te das cuenta de que puedes salir de allí y no seguir sacrificando tu estado de salud, porque ya lo cargaste por tanto tiempo, que viviste esa situación y te tocó vivirla. Fue como ese jaloncito de orejas que les digo yo. ¿Para qué? Para poder llegar al punto donde yo dijera, o sigo y me termino yendo en un cajón, o paro contundentemente, es mi momento. Y eso que tú pusiste al final es real. Entrégale al otro, déjale al otro, que su conciencia tarde o temprano le hará entender, y si no lo entiende, pues la vida, el destino se encarga. Pero primero yo. Qué bonito, Lorena. ¿Alguien más nos quiere escribir o compartir algo antes de continuar? ¿Tú? Sí. Muy bien. Está muy bien, está muy bien. Todo está bien, dice un amigo. Muy bien, entonces, si el incidente se sigue repitiendo, lo primero es preguntarnos por qué. ¿Por qué las cosas se nos repiten tanto? ¿Por qué seguimos aguantando? Porque si una cosa es que se repita, y hay muchas cosas en la vida que se repiten, pero una cosa es que se repita como quien dice ese que grita, y otra cosa es que se repita al que yo siga recibiendo sus gritos. Porque recuerden que soy yo el que permite hasta dónde llega el otro. Entonces, si el otro llega y grita y yo le recibo sus maltratos, quiere decir que la historia se sigue repitiendo, porque aún me falta comprender y poder trabajar verdaderamente la fortaleza en mí sobre eso que está repitiéndose y que se está viviendo. Ahí. Yo también me enfermé cuando solo tenía rabia y dolor. Fue muy duro. Olguita, sí, Olguita. Hasta ahorita se está recuperando súper bien de todos esos procesos guardaditos en su ser. Muy bien, Olguita. Entonces, vuelvo. Si se repite y se repite la manera en que yo recibo lo que el otro me hace, quiere decir que es porque yo fui el que no entendió. Porque es que yo no tengo que permitir que nadie llegue y venga a hacerme daño y venga a seguir haciendo maltratos y a seguir en sus cuentos, y yo me quedé otra vez sentada en silencio aguantando, o sentada llorando aguantando, y después diciendo el mundo tan cruel, siempre me pasa, porque eso es algo que habituamos a hacer. De verdad que hay muchas personas que uno encuentra que hacen eso. Muchachas, con el corazón en el alma les digo, ya lo vivieron una vez, sea la situación que sea que hayan vivido. Si por algún motivo la vida se las vuelve a poner, es para que usted defina hasta cuándo va a aguantar. Y si usted va a permitir que sigan llegando ese tipo de personas a su vida. Porque los perfiles son fáciles hasta de identificar. Cuando uno ya ha pasado por un abuso, uno los mira y uno dice, este tiene pura cara de ser así, así. Porque no es por juzgar, pero uno lo marcan tanto que uno identifica el perfil. Uno los va viendo, las manías, las mañas, la forma en que hablan, y uno dice, igual, es igual. Entonces uno va generando unos perfiles de ciertas personas. Y si usted le permitió a ese que acaba de llegar y darle un golpe, quedarse callada y seguir porque es que me da miedo quedarme sola, usted no aprendió. Usted está esperando que la vida le vuelva a repetir la lección para usted poder decir, ya no más, y este tipo de hombres conmigo no va. Así de sencillo. El problema no es que te repitan la historia, el problema es que tú repitas la historia. Y esa es verdaderamente la situación que tenemos que trabajar. No es que porque es que los seres humanos, de todas las formas había y por haber, todos están.
ya todos estamos. El perfil del que es muy amoroso, el perfil del que es un abusador, el perfil del que es ladrón, el perfil del que es súper compasivo. Todos ya están y todos nos rodean. Pero si yo le doy ingreso a mi vida y lo dejo que llegue y haga conmigo lo que se le pegue la gana, entonces después me quedo sufriendo con un montón de bloqueos. Él se fue, luego llegó otro perfil idéntico, lo dejé llegar a mi vida y dejé que hiciera conmigo lo que se le diera la gana. El problema no es del perfil que llega, el problema es que yo no digo no más, es que yo no digo basta, porque es que soy yo la que toma las riendas de mi vida. Y si yo veo que me va a alzar una mano, cojo la ropa y se fue de mi casa. Que es que de malas y que no se quiere ir, pues entonces miremos cómo lo sacamos con policía, pero en mi casa no más y conmigo tampoco. Pero nos quedamos calladas, nos aguantamos, lloramos y después decimos el mundo es cruel, me quiero quitar la vida porque me quiero morir. No, eso no te soluciona nada. Eso no nos soluciona nada. Lo que de verdad nos genera solución es precisamente ser nosotros los que tengamos la capacidad de asumir las riendas de mi vida y decir qué admito en ella y qué no. Entonces ahí les digo con claridad, se repite, muchas cosas se repiten, pero usted dice hasta cuándo. Muy bien, entonces, ¿por qué creen ustedes? Vamos a analizar ustedes mismas en este momento, van a hacer una revisión de sus momentos de sus vidas, de todas las situaciones que ustedes piensan que les ha generado dolor y que todavía se den cuenta que la viven, que todavía sientan que la viven. Y cuando las tengan claras, van a escribir la primera pregunta. Y es ¿por qué crees que sigues en esa situación? ¿Por qué te quedas en esa situación? Revisa las situaciones que tú has vivido y si aún en este momento repites de esas situaciones que sientes que te dolieron. Y la pregunta que resuelves es ¿por qué te quedas en esa situación? Olguita, ¿tienes la pregunta? No la alcancé a escuchar porque se me cayó. Sí, señora. No sé, estoy perdida. Tranquila, vuelvo contigo. Dime la Revisa, revisa qué situaciones viviste que te dolieron mucho y cuáles de ellas aún vives. Haz un análisis. ¿Cuáles de ellas aún vives? Y la pregunta que resuelves a raíz de eso es ¿por qué te quedas en esa situación? Es fundamental para que abramos este proceso el día de hoy. ¿Por qué me quedo en esa situación? Y resulta que a través de todas esas vivencias no cambiamos, nos da miedo, mejor lo malo conocido. Y luego ya nosotros llegamos a un punto en que ni siquiera nos sentimos merecedoras de algo nuevo. Entonces es mejor lo bueno por conocer. Tenemos que descodificar esa frase tan fuerte que nos entregaron a todos de niños. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque ese malo conocido nos lleva a seguir anclados en muchísimos aspectos. Las personas que están nuevas esta noche
les aconsejo conseguirse en un espejito de, así sea el del polvo, por lo menos por hoy, un espejito de mano. Las demás que ya saben de sus espejitos, vamos a alistar nuestro espejito. Creo que estaba por acá, ¿no? Yo creo que estaba por acá. Me organizaron todo. Atrevido. Me organizaron mi desorden. Atrevido. ¿Listas? No. Muchachas, me desorganizaron mi desorden. La frase, el futuro es un pasado arreglado en el presente. Me quedo por el ego, sí señora. Me quedo por el ego porque son muchos factores los que hacen que uno se quede allí. Muy bien, vamos a tomar nuestro espejito. Recuerden que siempre antes de comenzar los ejercicios con el espejo, lo primero que hacemos es saludar a quien está en el espejo. Vamos a mirarlo siempre a los ojos, siempre lo estemos trabajando, mirando nuestros ojitos. Miremos cómo estamos hoy, cómo está nuestra energía, cómo está mi ser, cómo se siente. Saluda a ese que te encuentras allí, siempre mirando sus ojos. ¿Qué parece estar afuera? Mira tus ojos y pregunta hasta dónde te ha llevado el no perdonar. ¿Cuál celular? No se me sirve. Lo mismo. Y vamos a repetir la frase varias veces. Estoy dispuesto a perdonar. Siempre mirándote a los ojos y permitiéndote sentir qué pasa en ti cuando te dices este tipo de frases. Estoy dispuesto a perdonar. Estoy dispuesto a perdonar. Sí. Revísate qué sientes, si te genera tensión, si te sientes bloqueado o si estás abierto y dispuesto. Estoy dispuesta a perdonar. Solo mira tus sentimientos y no los juzgues. Deja que te muestren cómo está tu ser, tu corazón. Estoy dispuesta a perdonar. Y vas a inhalar profundamente, muy despacio, mirándote en el espejo a los ojos. Sueltas despacio. Una vez más. Mira si sientes algo diferente. Y repetimos por última vez. Estoy dispuesta a perdonar. Bajan sus espejitos. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo sienten este trabajo de decir si estamos dispuestas a perdonar? ¿Cómo les fue? ¿Cómo te fue, Alex? Muy bien, muy tranquilo. Tengo los ojos muy brillantes. Hace días está así. Estas señoritas. Está
Les dio muy duro, entonces, porque se quedaron todas. Escriban al menos para yo leerlas. A ver, Me dio como un dolorcito en la espalda y me cuesta como un poquito. qué bonito, Dani. ¿Dónde te dio el dolor? En el lado izquierdo, Izquierdo. Ok. ¿A qué altura? en la espalda, en todo el hombro, la parte del hombro y la mano izquierda bajando hasta el codo, Muy bien. del hombro al codo. Muy bien, mi Dani. ¿Qué te muestra esto? Primero, ¿cuánto peso estás cargando? ¿Y qué tan inflexible? Porque esta zona es pura flexibilidad. ¿Qué tan inflexible estás siendo contigo? ¿Y qué tanto peso estás cargando que te está llevando a que te muestre dónde se está depositando toda esa energía? Moni, te cuesta un poco y le duele la parte media de la espalda, muchas culpas, sientes culpa. Normalmente como a la altura de la zona del brasier, es una zona donde se guarda mucho lo que sentimos como culpa. Y es simplemente una maleta prestada, porque tampoco es real esa culpa. Las otras señoritas. Olguita, Yo me sentí tranquila. tranquila. Sí, siento que he logrado soltar como todo este dolor que yo sentía y eso me hace, pues, me siento súper bien. Qué rico, me alegra muchísimo. ¿Alguien más? Bueno, voy a pasar entonces, vamos a pasar a nuestras preguntas de la semana. Y vamos a comenzar con un ejercicio de actitudes de la familia. ¿Por qué? Porque recordemos que esto que estamos haciendo es ir a esculcar nuestro entorno familiar y ver qué fue la información que yo recibí en mi infancia es lo que nos hace desglosar el adulto que somos. Así no hayas tenido a mamá viviendo contigo, ¿quién fue esa representante? ¿Quién fue esa que cumplió su rol de mamá? ¿Quién fue ese que cumplió su rol de papá? ¿Listo? Pregunta número 1. La pregunta número 1 está relacionada con mamá. ¿Tu madre era una persona bien dispuesta a perdonar? ¿Tu madre era una persona bien dispuesta a perdonar? Si encuentran que sí, vamos a desglosar cómo mamá perdonaba. ¿Qué decía? No, hay que perdonar a todo el mundo. Y si decía que no, puedes empezar a desglosar cómo mamá dice, es que la gente no hay que perdonar, la gente siempre es mala o lo que sea que llegue en su recuerdo. ¿Tu madre era una persona bien dispuesta a perdonar? Que no se venga. Que era más desde el incontrolables que no se carga muchas cosas. Wow, ¿para qué tiene el cuerno? Escríbelo. No sé cómo organizar. Así como lo dijo. Ya no habrá dolor. Voy a escribir lo que me muestra. Todos hermanos. Hijo. Oye, no. Sí, pero por sumisión. Entonces no era una persona bien dispuesta a perdonar, sentía obligación. Aquí acaba de decir alguien que eso era lo que estaba intentando describir de su mamá. Dianita, qué rico que te sentiste más tranquila observando desde el espejo. Lorena es nueva. Pensé que había sido Olguita, que como cosa rara Olguita y yo en el curso todo. Nos conectamos siempre, ¿cierto? Sí. ¿Lorena no? Lorena sí. No la conozco. No, ella empezó ayer con Isa. Ok. Viviana, Iral, la mamá de Jonathan. ¿Cuál Jonathan? No. Ah, Dianita Iral, sí. Me fue para otro lado. Muy bien. Segunda pregunta.
¿Y tu padre era una persona bien dispuesta a perdonar? ¿Cómo era papá? ¿Qué decía papá frente a las demás personas y al tema del perdón? Recuerden que tienen una libretica, las que ya han estado antes, las que están recién llegando, en una hojita, cualquier cosita que cojan ahí de carrerón para que vayan escribiendo. Esto no lo pueden botar. Recuerden que el último día de este curso vamos a hacer un retiro donde vamos a ir a despojarnos de todo lo que encontramos, de todo lo que hemos hallado. Vamos a ir y vamos a quemar todo eso, que se vaya y se transforme. Eso se los había dicho. Diana, no, si te pregunté nada, no, me estaba diciendo Abraham que si eras tú la mamá de Jonathan, sí. Ella siempre me dice eso a mí, como cosa rara, eso siempre pasa. Recuerden la pregunta 2, ¿y tu padre era bien dispuesto a perdonar? Hola, sí, soy la mamá de Jonathan. Gracias. Hoy estuvo por acá su muchacho. Pero feliz, está feliz. Qué rico. Sí. Muy bien, vamos con la tercera. ¿Ah? A él siempre les digo, lo que pasa es que Lore es la única nueva, entonces Lore, les voy dando como las pauticas a Lore a medida que vamos ingresando. Siempre tenemos agüita, este espacio es de mover mucha energía, entonces va a tomar agüita en medio de los procesos. Número 3, era la amargura la forma familiar de manejar como las situaciones o los agravios. Era la amargura la forma familiar. Era la amargura la forma familiar de manejar las situaciones o los agravios. De manejar los agravios y qué. Situaciones o agravios. ¿Cómo se escribe agravio? ¿Con V? Amargura. 50 y 50. Por parte de papá, sí, por parte de mamá, no. Se trajo una sodita verdecita. A ver, ¿Vamos? ahorita. No, era para ahorita me puede servir un poquito. Muy bien. 4. ¿Cómo se desquitaba tu madre? ¿Cómo sacaba a su mamá eso que ella vivía? ¿Cómo se desquitaba a su madre? ¿Y cómo lo hacía tu padre? ¿Cómo lo hacía tu padre? ¿Cuándo es el día del padre? Domingo. Ahora vamos a revisar muchos factores de lo que hemos creado con toda esa información recibida.
¿Cómo te desquitas tú? ¿Cómo lo hago? Con mucha conciencia. Eso me desquito yo. ¿Y cómo te desquitas tú? Siguiente pregunta. ¿Has empleado la venganza? De ser así, después de vengarte, ¿te sientes bien? Independiente si tu respuesta fue sí o no, vas a describir para ti el porqué de cómo te sentiste. Tengo aquí un chismoso que no me deja hacer nada. Vea. ¡Ay, qué Ay, dale, hermosura! igualito a Quilla. Igualito a la Quilla, ¿te acuerdas de Quilla? No deja hacer nada este chismoso. Hace de Hermoso. cuenta ver a la Quillita. Malagradecida, lo están limpiando y reniega. Muy bien, sí, a ella le están quitando las malas energías, Dani. Muy bien, hay un fenómeno muy interesante y es que, primero, hacer estos escritos es súper bonito porque nos permitimos observar muchos patrones que repetimos en nuestra vida. Y hay un fenómeno más interesante y es que cuando trabajamos para perdonar es común que otras personas reaccionan a eso. Entonces no hace falta ir a ver la persona con la cual nosotros tenemos una X situación para perdonarlo. Eso no se requiere. Tú puedes hacer el proceso de perdón desde aquí, desde tú, con una silla vacía, con un espejo, con un escrito. El método no importa. Lo importante es que tú te liberes. Y que puedes hacer el proceso de decirle te perdono sin necesidad de ir directamente con ella, porque muchas veces la persona ya tampoco ni siquiera está en este plano. Entonces puede estar ya trascendido, todo lo que quiera, pero usted es el que vale todo el oro del mundo en el momento en que hace un proceso de entregar el perdón. Está bien que lo hagamos si deseamos hacerlo con la persona, no poco quiere decir que está mal, pero no es camisa de fuerza. La obra principal es respecto al perdón y se hace con el corazoncito. Así que con mi corazonzote gigantote yo hago el proceso, trabajo la sanación, trabajo el perdón, lo hago para mí en mí, lo hago soltando al otro
y no requiere nada más. Entonces, ese perdón que aparentemente pareciera ser para ellos, en realidad es para mí. La persona a quien necesitamos para perdonar pudo haber muerto, se puede trabajar exactamente igual, silla vacía, escrito o espejo, o una foto incluso. He escuchado muchas formas en las que las personas lo hacen, y aquí hemos hecho muchos procesos, incluso en diferentes tipos de encuentros a estos, donde hemos hecho ese proceso y con el tiempo hasta reciben una carta o una llamada de la persona. Otros es que ya de su padre o el ser con el que lo trabajan trascendió y terminan haciendo un proceso tan liberador que eso los lleva a hacer otros pasos para su vida que no habían logrado hacer en muchos años y que sabían que tenían que hacerlo. Entonces esto funciona, pero funciona si funciona para mí. Y sucede principalmente cuando el trabajo del perdón se hace con toda la disposición de un cambio. Es prestar siempre atención a la profundidad de lo que yo quiero alcanzar en mis propios sentimientos. El trabajar con el espejo suele ser algo incómodo. Chicos, yo no sé si de pronto alguno de ustedes ha estado en los espacios que nosotros hemos hecho con espejo. Incluso creo que aquí lo hicimos también ya una vez pasada, en una de las clases anteriores, donde me decían que la persona que veían, así supieran que se están mirando ustedes, que llegaba el momento en el que cuando se hacía el llamado a ese ser que les generó ese daño, veían en el espejo a esa otra persona. Eso puede pasar y por eso puede tornarse incómodo, pero aunque mi ser quiera salir corriendo y escapar, si yo estoy de pie, estoy con el espejo del baño, si yo estoy en la habitación con el espejo mientras me visto o con lo que sea, es demasiado fácil escaparnos cuando se nos torna así súper latente el movimiento. Pero creo que uno obtiene muchísimos más beneficios si se para con firmeza frente a ese espejo y vive y afronta esa situación. Ojo, afronta, no enfrenta, porque no hay que entrar en conflicto, es ponerse firme con esa situación. A mí me gustan mucho los trabajos en los escritos, en los espejos, porque yo reconozco la magnitud de a donde esto nos puede llevar. De verdad que es profundo.